Muy bien, muy buenas tardes a todos. Les pedimos el favor de abrir sus cámaras para vernos. Nos gusta hablarle a las personas, no a las pantallas, ¿ya? Entonces queremos tratarnos como seres humanos. Entonces, por favor, bienvenidos y abran sus cámaras. Listos, gracias, muy bien, gracias. Muy bien, listos. Bueno, entonces, como parte del proceso que hacemos para motivar a los estudiantes en los proyectos de grado, entonces el grupo de materiales y manufactura va a realizar su presentación. Carolina, no me han habilitado compartir pantalla, por favor. ¿Listos? Permítame un segundito, profesor, ya lo vamos a hacer acá. Gracias. Listos. Entonces voy a compartir para empezar. Listos. Listo, profesor. Gracias. Entonces, listos. Aquí estamos. Entonces, rápidamente voy a hacer una breve introducción de lo que es el grupo de materiales y manufactura. Yo creo que estamos mal ubicados. Ahora sí. Entonces, básicamente es señalar, contarles a ustedes que es un grupo multidisciplinario que hace parte de los departamentos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química. Entonces, en su trayectoria siempre ha estado interesado por temas de investigación aplicada en el área de los materiales, de los procesos de manufactura y pues los profesores que hacen parte del Departamento de Ingeniería Mecánica están acá del lado izquierdo. Entonces están el profesor Rodrigo Marín, Fabio Rojas, Jairo Escobarillo y en asocio normalmente con los profesores Oscar Álvarez, Felipe Salcedo y Pablo Ortiz de los departamentos de Ingeniería Química. Entonces, como les decía, pues nosotros nos dedicamos a desarrollar proyectos que tienen inspiración aplicada, pero hacemos más cosas. Nosotros hacemos la docencia, trabajos de investigación, consultorías, servicios de laboratorio, ¿listos? Y bueno, eso es como para que ustedes entiendan de dónde surgen los proyectos. Muchos de los proyectos están ubicados en esta parte de investigación. Entonces, son los que nos motivan para que ustedes puedan sacar provecho, digamos, en términos de poder hacer sus proyectos de grado, si se unen a líneas de investigación que se trabajan dentro del grupo, o ustedes también pueden proponer, ¿sí? Es probable que alguno tenga alguna idea o algún interés particular y pues los profesores estamos también para apoyarles. Entonces, vamos a mostrarles en breve, digamos, lo que hacemos. Podemos hacer diseño de producto, ¿listos? Trabajar en el diseño de manufactura también, ver el desempeño, ver la parte de, digamos, de economía circular y sostenibilidad hoy en día, ¿listos? Y posiblemente tener sistemas, que es algo mucho más complejo. Pero todo esto lo hacemos, digamos, con inspiraciones, nuevamente repito, de aplicación. Entonces, voy a dar la palabra a los colegas. En su orden, se va a presentar el profesor Rodrigo Marín, luego viene el profesor Fabio Rojas, luego yo hago una presentación breve de lo que hace el profesor Jairo Escobar y finalmente lo que corresponde a mis líneas de investigación. Entonces voy a dejar de compartir en este instante para darle la palabra al profesor Rodrigo Marín. Bienvenido, Rodrigo, por favor. Buenas. Me presento solamente, no presento nada todavía. No, ya, presenta lo suyo, por favor. 13 minutos. ¿Y se puede compartir la pantalla? ¿Cómo es que es el cuento? Sí, Pues ahí en compartir. Salir de vista mínima, compartir la pantalla. Cristian, ¿dónde está eso? En la parte inferior, compartir. Ya lo vi. Esto, compartir. Comparta. Ya está. Bueno, por aquí sale algo. Bueno, vamos a ver. Bueno, rápido, pues lo que yo hago, pues como las problemitas que tengo por ahí rápido. ¿Cuántos son? 13 minutos, son las 3 y, ¿qué? 3 y 39. Listo. Entonces, un tema que yo llevo trabajando un tiempo es este, más bien amplio esta vaina así, para que ustedes lo vean grande. Es un asunto de fatiga, estudio de fatiga en uniones tubulares. Eso es muy común porque
pues tubos hay por todos lados, ¿no? Esto tiene una inspiración petrolera, pero eso no importa, son tubos. Y los tubos se fatigan cuando usted los pone les hace flexión, o sea, los pone a dar vueltas con una fuerza, y entonces eso genera flexión alternante y los fatiga. Entonces hay un problema muy interesante ahí relacionado con modelar eso. Básicamente, y lo que pasa es que hay una escasez muy grande de información, o había, porque nosotros la resolvimos hasta ahora, de cómo se resuelve este problema. El planteamiento matemático del problema es este, es un problema de vibraciones en cuerpo distribuido, o sea, una masa distribuida de verdad. Como pueden ver acá, esta es la ecuación diferencial general, y estas son dos de las condiciones de frontera, y faltan dos condiciones de frontera más. Es una ecuación diferencial de cuarto orden, hay que resolverla. Esta es la solución del problema homogéneo, es decir, cuando las condiciones son iguales a cero, porque en realidad esto acá lo que hay es un excitador, una fuerza excéntrica que es la que excita el tubo, lo hace vibrar y lo fatiga. Entonces, pero primero se resuelve el problema homogéneo, que es más o menos esto. Primero, eso lo hizo un estudiante compañero de ustedes hace un tiempo, lo resolvió, por aquí está más o menos. Entonces, este es el hallazgo de las frecuencias naturales, este es el hallazgo de los modos de vibración, eso le salió bien, se comparó con un paper y que ya había de referencia y sí resulta. Los desafíos de eso son básicamente, ese problema es muy mal condicionado numéricamente. Todo esto es para los que les gustan las matemáticas, obviamente. Entonces, digamos, por ejemplo, las funciones de MATLAB convencionales para hacer cierto tipo de cosas no funcionan, no sirven, porque se raja la función por el mal condicionamiento. Entonces toca hacer algo y programar unas funciones que resuelvan ese problema y hagan lo que esa función general no puede hacer. Lo otro es descubrir métodos de solución que son aproximadamente adecuados y adaptarlos. El ejemplo de eso es para el problema que no es homogéneo, sino el problema general con una función excitadora, pues que en este caso es la fuerza, es una masa excéntrica con una fuerza excéntrica que genera una fuerza centrífuga variable en el tiempo, obviamente. Entonces, con ese problema resulta que lo que pasa es que genera este problema, que las condiciones de frontera son variables en el tiempo, porque esto realmente es una función, esta es la fuerza excéntrica Fe, y esa fuerza realmente es variable en el tiempo. Y eso son un tipo de condición de ecuación diferencial exótico, con condiciones de frontera variables en el tiempo. Entonces toca buscarse la manera. Entonces, encontramos un método y lo adaptamos. El método consiste en un cambio de planteamiento de la función solución y produce condiciones de frontera que son iguales a cero. El precio que se paga es que la ecuación diferencial que hay que resolver, la principal, es un poquito más larga, más complicada, pero usted se quita de encima las condiciones de frontera variables en el tiempo, las vuelve cero. Entonces eso, y lo resolvimos y efectivamente comparamos este método, la solución analítica, una solución, y la solución, por ejemplo, con ANSYS, y coinciden muy cercanamente. Entonces eso da un buen síntoma de que la cosa está bien. Rápidamente, sí, cosas que hay que hacer ahí. Usar el método, ya se sabe que el método funciona para caracterizar el comportamiento del tubo, eso no se ha hecho. Por ejemplo, cómo varía la frecuencia con el diámetro del tubo, o cosas de fatiga, es decir, usar la herramienta que tenemos, ya la tenemos. Lo otro es construir una maquinita chiquita, no es difícil construir la maquinita, y no es caro, y probarla contra el modelo, ese es un trabajo que habría que hacer. Bueno, así que al que le guste matemáticas, ahí está, pues, me he dicho, bien bueno eso. Hasta ahora dos estudiantes han trabajado en eso. Lo otro es algo parecido, es un método de soldadura TIG, que yo conozco muy de cerca, para soldar tubería. Tubos chiquititos, tubos de 1/4 de pulgada más o menos. Se suelda con una máquina, que es esta máquina que tenemos una en la universidad, aunque falta calibrarla, pero tenemos una. Se podría hacer experimentos también, pero la idea es entender mejor este fenómeno de cómo sucede esa soldadura, que es un fenómeno relativamente pobre el entendimiento. Entonces ha habido estudiantes que han modelado el fenómeno. Básicamente el calentamiento del tubo, cómo se propaga el calor por ese tubo, porque resulta que como se calienta ese tubo, adentro del tubo van cosas, ¿no? En particular van componentes eléctricos, electrónicos, y eso no conviene que eso se sobrecaliente. Entonces es muy importante entender cómo se calienta esto. Entonces el modelo ya más o menos lo hemos hecho 2 pasadas, falta agregarle cosas para que el modelo sea más realista. El modelo de elementos finitos, es un modelo de elementos finitos. Otra cosa que a mí me gusta es este cuento de en manufactura, inmovilizar todos los medios de sujeción de piezas mecánicas cuando usted va a maquinar, con una fresa, con un torno, con un taladro, con lo que sea, hay que sujetar las piezas, ¿no? Y resulta que eso es una teoría bastante formal, cómo se sujetan cosas. En particular, el punto central de eso es que las cosas se sujetan no por fricción, sino por restricción cinemática, una cuestión que se llama cerradura de forma, se llama eso.
y eso es un concepto matemático, y entonces es utilizar esa herramienta matemática de la cerradura de forma aquí hay ejemplos. Estos son ejemplos de cerradura de forma de polígonos en 2 dimensiones. Obviamente eso es extendible a 3D y toda esa cosa, o si no, ¿sí o no? Entonces es entender ese método y usarlo, por ejemplo, para optimizar los métodos de sujeción. Por ejemplo, los métodos de sujeción deben ser buenos u óptimos en el sentido de que generen las menores fuerzas de contacto contra la pieza porque la puede deformar. Si usted aprieta mucho las fuerzas del sujetador contra la pieza son excesivas, pueden deformar la pieza que está maquinando, la pueden dañar, etcétera. Otra cosa es la precisión del método de sujeción. Es muy importante dónde ponen los contactos, porque de eso depende la precisión de la localización de la pieza en la máquina herramienta, y si no genera errores, entonces queda mal maquinada, cosas de ese estilo. Si a alguien le interesa, eso es un poco matemático también, pero es interesante y se puede comprobar experimentalmente de una forma muy interesante. Este tema también es muy bueno. Este tema está cercanamente relacionado con lo que estudian la gente que hace robótica, que es cómo se agarran cosas con manos artificiales. Grasping, que llaman en inglés. Eso también los dos temas están muy relacionados. Lo otro es que en la universidad en el departamento hay un aparato parecido. Este no es exactamente igual a este. Es un aparatico viejito ya, pero muy bueno, americano. Esto es austriaco, creo, pero no importa. Este es un sensor que permite medir fuerzas de corte en torneado. Aquí lo pueden ver, ¿sí? En la universidad hay uno, el departamento compró uno hace muchos años, eso parece que es como de los años 90. Esta parte está muy bien, pero esta cosa se dañó. Esto acá se dañó, el amplificador y el sistema de adquisición de datos, y eso está vuelto nada. Entonces hay que repararlo. Es terrible que eso esté dañado de esa manera. Es alguien que como que le gusta la electrónica. No es electrónica, esto no es electrónica de tecnología de punta ni nada. Aprende electrónica, o si ya sabe electrónica porque está haciendo doble programa o algo, reparar esta vaina y ponerlo a andar otra vez de verdad, que despliegue los datos como debe ser. Muy interesante. Lo otro que así menciono de borde, el otro sería, si no le gusta una cosa así y quiere hacer algo de cero, con Fabio Rojas hemos hablado, es construir un sensor de fuerzas de corte de torneado, porque la dificultad de torneado, no de taladrado, con un taladro, porque ahí ¿cómo se llama? La herramienta gira sobre... Es difícil porque la herramienta está... Bueno, yo le explico si a alguien le interesa por qué es difícil. Es más complicado que con un torno. Bueno, es interesante. Lo otro rápidamente es remediar, y además uno aprende un montón y me parecería muy enriquecedor, remediar por ejemplo, una deficiencia que hay en la universidad, en instrumentación del laboratorio de metrología. Hay un aparato que hace una falta tremenda, que es un comparador óptico. Un comparador óptico es este aparatico con el cual uno puede poner pequeñas piezas, no son muy grandes, piezas de un tamaño, digamos, que uno puede coger con las manos, y usted puede proyectarlas con esta máquina que se llama un comparador óptico, y ve el perfil perfecto, y entonces uno mide con esta máquina, mide cosas, ángulos, distancias, una cantidad de cosas. Esta es la versión, digamos, clásica de la máquina, pero realmente esto ya no es necesario. Esto es muy grande, muy voluminoso, esto no es portable. La idea es hacer algo más moderno. Esto es lo moderno. Mucho más sencillo. Lo moderno es esto es una fuente de luz telecéntrica, se llama eso, y un lente telecéntrico. Un lente telecéntrico y una fuente de luz telecéntrica es tal, la fuente es tal que produce rayos de luz perfectamente paralelos, y el lente telecéntrico es un lente que no genera perspectiva, pero hace una proyección ortogonal exacta como si fuera la de una tarea de diseño gráfico, una vaina de esas, perfectamente. Y entonces uno cogería la imagen y se la alimenta a un CAD, por ejemplo, Inventor, ahí puede medir, no hay necesidad de hacer nada más. Sería muy interesante hacer esto, no muy caro tampoco, resolvería una necesidad muy interesante en el laboratorio. Esto no me alcancé a acabarlo, ya lo voy a contar qué era. Esto es para una compañía de petróleos, de servicios petroleros, se llama Baker Hughes, una compañía americana. Ellos se les falló una pieza, este análisis de falla está incompleto. Necesito un estudiante que me ayude con esto rápidamente, se me va a acabar el tiempo. Este aparato se llama un separador de gas, que va en un pozo amarrado a una bomba con la que suben petróleo, eso no viene al caso, y la bendita pieza se toteó, se rompió. Y entonces el problema, no entienden por qué se rompió. Y entonces nosotros hicimos un análisis preliminar, y los esfuerzos causados por la carga que eso sufre no fueron lo que reventó eso. Aparentemente lo que lo toteó fue en la fundición. Esa pieza es fundida y parece que la pieza está mal fundida. Eso no viene al caso por qué, pero está mal diseñada la fundición. Yo necesito un estudiante que por favor hagamos un análisis, una simulación de fundición, pero bien seria, con un paquete profesional de análisis de fundición. Eso existe.
fundición en arena. Eso existe, la universidad tiene una copia de un programa de esos que se llama Flow 3D, hay que aprenderlo a usar y hacer la simulación y demostrar si sí o si no esto se reventó en la fundición, se reventó, la falla se nucleó en la fundición. Si a alguien le interesa, sería muy bacano. ¿Hay algo más? Creo que acabó. No, hay dos más. Espere a ver. ¿Qué es esto? Ah, otro. Sí, mire, esto lo iba a hacer yo con un estudiante de este semestre, pero yo no sé qué se hizo la estudiante, como que no se matriculó o algo así. Un aparato que es para soldar con rayo de electrones. No es construir el aparato, sino ver la factibilidad de la construcción del aparato en la universidad. Y el otro, y esa estudiante, ella iba a hacer esto es un aparato que suelda con rayo de electrones. Eso produce unas soldaduras supremamente precisas, muy limpias, de alta resistencia y de muy buena calidad, por muchas razones. Yo creo que la máquina se puede hacer, habría que estudiar la factibilidad. Y la otra es, que no la puse acá, es una máquina ¿de qué? Estudiar la factibilidad de hacer una máquina de impresión 3D, pero con metal. Eso requiere un rayo láser, el hijo de mi chica, bueno, una cosa. Eso se puede. La Universidad de Manchester en Inglaterra hizo la máquina de ellos la hicieron. Entonces, es estudiar la factibilidad de cuánto nos costaría, qué dificultad habría, cuáles serían los problemas de hacerla aquí en Bogotá, no en Manchester, obviamente, etcétera. A ver si nos metemos o no, o lo que sea. Sería muy interesante, aprender un montón. No sé si tengo algo más. Ah, y otro tema que me gusta mucho es diseño óptimo. Yo tengo alguna experiencia en eso. Para los que ya vieron, con eso termino ya. Para los que han visto DICISMEC, por ejemplo, el curso de DICISMEC, uno diseña cosas, ¿no? Diseñeme un eje o qué es más diablos, o un engranaje o no qué sé. Entonces, realmente a nivel industrial, un diseño no es suficiente. En muchos casos hay que demostrar que ese es el mejor diseño. Y no el mejor porque uno opine que es el mejor, sino que es matemáticamente el mejor según teoría de optimización. Entonces, es teoría de optimización amarrada con diseño mecánico, y en el cual uno puede demostrar que la solución que uno produce es matemáticamente la mejor posible. Y eso es muy útil, muy útil, muy útil, muy útil. Y ya, eso es todo. Por variar no me volví el tiempo. Bueno. Gracias, Rodrigo. Bueno. Listos. Profesor Rojas, bienvenido. Ah, no, un momento. ¿Alguna pregunta? Ay, sí, alguna pregunta, sí. Eso. Si alguien tiene interés. Hasta el momento no tenemos preguntas en el chat. Bueno. Listos. Entonces, de todas maneras, Rodrigo. Yo me quedo acá, sí. Eso, para que al final estemos listos. Mucho gusto. Profesor Rojas, bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Voy a compartir aquí también mi pantalla. Yo debo dejar de compartir. Ahora sí, es que Rodrigo Marín estaba ahí. No, es que yo no soy civilizado en esta vaina todavía. Ya. ¿Listo? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Bueno, tengo 10 minutos aquí para contar lo que puedo ofrecerles. Voy a contar de todas las líneas que yo tengo, porque yo tengo una cantidad, así como Rodrigo, sí, variada de líneas de investigación. Voy a contar las que tengo calientes, que son las que tienen trabajo inmediato, donde necesito gente, donde puede funcionar. Entonces voy a mencionar 2 líneas donde hay cosas por hacer y serían chéverísimas, y una de pronto alguien se me anima, así que está empezando, está funcionando. Lo que yo suelo hacer en estas cosas es un asunto de fabricación, ¿sí? Fabricación mecánica, generalmente orientado al mecanizado, ¿sí? O sea, uno de mis objetos de trabajo es el mecanizado, el que usted conoce, el torneado, el fresado, el taladrado, micromecanizado, todo ese tipo de cosas. Entonces, esta, por ejemplo, ¿sí? Es una línea que tiene que ver con mecanizado, ¿sí? Yo tengo otras, ¿sí? Fabricación de máquinas, herramientas, optimización de procesos, ensayos de mecanizado. Usted me puede preguntar sobre diferentes, digamos, opciones en mecanizado y yo pues miraré si tengo algo que le puedo ofrecer, pero estas, digamos, son las que están calientes. Esta línea tiene que ver con el desarrollo de implantes que yo siempre he propuesto durante muchos años, ¿sí? Y consiste en que nosotros podemos desarrollar una industria, ¿sí? Que tuviera la capacidad de generar implantes para humanos, ¿sí? Basados en materiales naturales, ¿sí? No necesariamente en materiales, digamos, artificiales. O una mezcla, ¿sí? El material natural es una materia prima pues, que está ahí disponible y pues, se puede utilizar a un costo razonable y ha probado ser confiable, ¿sí? En particular es el hueso, ¿sí? El hueso de un mamífero superior. Puede ser una vaca, un cerdo, una cabra o un humano. No estoy colocando al humano en la misma categoría, solo que, pues digamos, los huesos de los mamíferos superiores se parecen, ¿sí?
tienen comportamientos parecidos y si se saben tratar, se pueden utilizar como implantes. Un implante de una especie distinta a la nuestra es un senoimplante. Esa es una buena posibilidad. Un implante de una persona que no es uno, ¿sí? Sacaron los huesos de alguien y se lo colocan a uno, es un aloimplante. Esa posibilidad también existe con un banco de huesos. Usted toma los huesos, o estamos tomando desde hace años los huesos, y les estamos haciendo tratamientos desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de radiación, eventualmente, ahora sí, la cosa del mecánico, mecanizado, molienda, impresión 3D, para obtener implantes. Este es un ejemplo, ¿sí? Lo que yo quiero es motivarlos. Por supuesto, si me quedo aquí no me alcanza el tiempo. Entonces, mire, este es un ejemplo de lo que hemos hecho y hacia dónde vamos, ¿sí? Usted tiene aquí una propuesta de un veterinario. Algunas veces los perros se parten un tendón en las patas, ¿sí? Y se fracturan aquí, como ven ustedes, el fémur. Entonces, para repararlos, lo que hacen los cirujanos es reconstruir el hueso, ¿sí? Eventualmente pasar unos clavos, ¿sí? Y queda un hueco acá, ¿sí? Ese hueco lo rellenan con cosas de estas metálicas, ¿sí? Entonces, al separar esto, queda la geometría que quieren lograr, ¿sí? Y obviamente utilizan un tendón, lo modifican y se lo amarran aquí al animal y eso repara, ¿sí? O sea, el animal puede volver a caminar. Seguramente no podrá correr en un canódromo o algo así, pero se puede reparar, ¿sí? Bien, esta es una propuesta de un veterinario. Es uno de los tantos ejemplos de implantes que hacemos, no es el único, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros para que vean lo que hacemos? Primera propuesta, ¿sí? Pues copiar el implante en impresión 3D. ¿Qué es esto? Una suma de agregados de moliendas de hueso bovino, mezclados con ácido poliláctico, ¿sí? Que pasó por una extrusión y luego pasó por una impresión 3D y salió esto, ¿sí? Bien, esto no fue suficiente aparentemente, ¿sí? Porque tiene muchos defectos geométricos, de acabado superficial, ¿sí? Bueno, segunda iteración, ¿sí? La segunda iteración entonces consiste en mejorar el método de molienda, mejorar la inyección en la impresora 3D, mecanizar y obtener esto, ¿sí? Esto ya fue mejor, ¿sí? Esto se implantó, ¿sí? Cuando se implantó se encontraron que había unos defectos que no le gustaban al cirujano y demás. Tercera iteración, ¿sí? En la tercera iteración utilizamos la misma técnica, ¿sí? Intentando corregir los defectos geométricos y vamos aquí. Estas son radiografías de un perro, un animal que sanó. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Sí? ¿Por qué no dejar el metal y ya? ¿Sí? La ventaja de esto es que estos materiales son absorbibles. El hueso senoimplante es absorbible a pesar de que es de otra especie, si usted lo trata adecuadamente. Es decir, las células suyas o las células del receptor, ¿sí? Consiguen metabolizar eso en un proceso natural, ¿sí? Que ocurre como cuando usted se fractura un hueso. Hacen una limpieza del material, lo retiran y ponen hueso nuevo. O sea que eventualmente esto muta, cambia, es absorbido por usted, por su mecanismo, digamos, natural, y le produce aquí una soldadura de hueso nuevo suyo, ¿sí? Que ya no tiene el problema de que si cambia la luna, si hace frío, si va usted a un aeropuerto, ¿sí? Se nota el implante porque le duele, ¿sí? Se nota el implante porque cruje, se nota el implante porque pita la máquina. No hay un metal, ¿sí? Y no necesita una segunda cirugía para retirarlos, como por ejemplo en el caso de estos clavos que a veces hay que retirar, ¿sí? Estoy mostrando una mascota, estoy mostrando un animal porque los ensayos van en animales. Esto se puede aplicar en humanos. Esto ha funcionado en algunos casos muy puntuales en humanos. Estamos al borde de tener disponible una tecnología para ello. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos mecanizado hueso, hemos vuelto el hueso polvo, hemos hecho impresión 3D. Ahora estamos en una onda, que es lo que está caliente. ¿Qué pasa si usted coge el hueso y lo impregna, lo percola con sustancias químicas, hormonas, vitaminas, analgésicos, ¿sí? Pues antibióticos, ¿sí? ¿Qué pasaría si coloca una cosa de estas acá con una sustancia química o una combinación, un cóctel que ayude, ¿sí? A los eventos, pues digamos, de sanación que requiere el animal ahí? Ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos. Tenemos ya implantes, ya logramos aprender a percolar gentamicina, ¿sí? Que es un antibiótico popular, común, ¿sí? No, amoxicilina, logramos percolar amoxicilina. Estamos desarrollando las pruebas para demostrar que esto dosifica y demás, ¿sí?
Entonces, hay tornillos, hay placas, hay cajas T, como se llaman aquí, ¿sí? Hay clavos dentales, hay una cantidad de métodos y demás que tenemos aquí, dentro de los cuales yo necesito gente que siga aumentando el acervo de tecnología para seguir ofreciendo esto en la calle. Esto ha sido ya utilizado por cirujanos, claro, ortopédicos, veterinarios, pero se está aumentando la cantidad de gente que ya empieza a utilizarlos, ¿correcto? Bien, entonces esa es la primera línea, ¿sí? Los implantes, ¿sí? De materias naturales, con técnicas de fabricación variadas, ¿sí? Fundamentalmente mecanizado. Siguiente historia, ¿sí? Esto también es mecanizado. ¿Sí? Esto lo pongo yo siempre, que es un paper que publicamos. Quiero mostrar esto, ¿sí? Cuando usted tiene una operación de mecanizado, este es un ejemplo de una herramienta de torneado, ¿sí? Entonces usted ve ahí la herramienta. ¿Qué puede ver usted ahí? Que esa herramienta tiene un montón de ángulos, ¿sí? Que esa herramienta se mueve con unas velocidades, unas profundidades, unos avances, que esa herramienta se desgasta, que esa herramienta tiene una dureza, ¿sí? Que esa herramienta vibra, que la máquina tiene unas características, ¿sí? En fin, ¿sí? Un montón de cosas. Entonces usted empieza a preguntarse, bueno, y después de tomar eso en cuenta, cuando la viruta se corta aparecen otro montón de variables, que el ángulo de cizallamiento y que la fricción, ¿sí? Oiga, ¿yo qué hago con todas esas variables? Bueno, usted las puede estudiar, ¿sí? Desde el punto de vista teórico, técnico, sí, puede hacerlo. Pero parado en un piso de fábrica, ¿usted va a hacer eso? ¿Sí? De pronto no. ¿Sí? La experiencia muestra que usted parado en el taller ve que el procesista no necesariamente hace eso. Hace como una especie de heurística. Él tiene como una experiencia. Él utiliza lo que sabe. Resultado, hay muchas variables que él mezcla, ¿sí? Y deduce qué es lo que hay que hacer en el proceso en ese momento. Si yo le doy al aluminio y hay que picar esta rosca en esta máquina con estas herramientas, él sabe, ¿sí? Si se va ese tipo de la fábrica, ojalá otro sepa, ¿sí? Porque no hay manera de mirar cómo mezcló esas variables de una manera muy racional, ¿sí? Siendo que esto de todas maneras tiene algo de arte, por supuesto. Bueno, aquí hay una forma que se ha desarrollado acá, la hemos trabajado y necesito gente que me ayude a promocionar, a ampliar, a agrandar esta estrategia. Significa esto, mire, voy a poner aquí, perdón, este no era el que quería mostrar, era este el que quería mostrar, ¿sí? Ustedes se acuerdan de los números adimensionales de su mecánica de fluidos, de su transferencia de calor. Eso es lo mismo, ¿sí? La técnica de números adimensionales no se aplica solamente en ese escenario, se aplica en la biología, se aplica en la economía. Pues yo decidí aplicarla al mecanizado, ¿sí? Yo me puse a hacer eso hace años y me sonó la flauta en ciertas cosas. Entonces, hemos conseguido, ¿sí? Sacar unas variables, observe, ¿sí? Unas variables que usted las ve aquí como símbolos, pero intuye que son variables que se pueden medir en el taller, ¿sí? Unas variables, y mezclarlas en forma de un número adimensional o dos números adimensionales o tres que signifiquen algo, ¿sí? Ahí puede usted meter cosas técnicas, de energía, de movimiento, de plata, ¿sí? Resultado, usted puede terminar generando unas nubes de comportamiento en el taller y con solo mirar una gráfica, como está viendo aquí los cuadritos que ve usted de las nubes que tomamos, decidir si esta herramienta es mejor, si este operario lo está haciendo mejor, si esta máquina es mejor, si este metal lo procesa usted mejor, si gana más plata, ¿correcto? Necesito gente que me ayude en fresado, en taladrado, en cosas económicas, en rectificado, etcétera, etcétera. Un minuto final para mostrar la tercera línea, pero muy rápido, porque hasta ahora la tengo caliente, hasta ahora está empezando, ¿sí? Tengo una persona que se motivó a hacer un trabajo de tesis, de posgrado, en el tratamiento de basuras municipales, ¿sí? O sea, eso de la cosa de la economía circular y demás, ¿qué hacemos con la basura, sí? Hay ciudades como Quibdó que tienen problemas severos con la basura, no se pueden deshacer de la basura, ¿sí? O sea, no pueden botarla al mar, no la pueden sacar, ¿sí? Les están usando para pavimentar las calles, por eso les digo todo, ¿sí? Y hay métodos para procesar eso. Uno de esos que me encanta es el método de procesamiento con técnicas de plasma, ¿sí? Usted con un plasma puede pirolizar eso, producir energía, producir gases industriales y generar un reciclamiento de esa basura. Yo decidí meterme, ¿sí? A ver cómo trato esos materiales y qué hacemos, ¿sí? Entonces, pues, digamos, en este momento tengo un estudiante, ¿sí? Que está arrancando con eso, está mirando plantas, está entrevistando gente, estamos haciendo un modelo adimensional, ¿sí? Tenemos un montón de gente que está detrás de nosotros, ahí ambientalistas y no sé qué, mirando eso, y necesito gente que me ayude a avanzar en eso, ¿sí? A definir la tecnología, la torcha de plasma,
Muchas cosas están empezando a aparecer. Si a usted le da algo de sensibilidad del ecosistema, el que estamos dañando la tierra, el que nos estamos ahogando en basura, necesito que venga acá, que me ayude a deshacerme de la basura que estamos produciendo de una manera, ¿sí? Que es esta, ¿correcto? Bueno, esas son las 3 calientes que tengo porque no tenía más tiempo para hablar. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna cuestión que les interese aquí aclarar? No tenemos preguntas en el chat, profe. Muy Bueno, pasivos muy bien. estos Entonces, muchachos. pues muchas gracias por asistir y si se animan, los espero pues para que se metan en el mundo de los implantes y demás. Muchas gracias. Gracias, profesor Rojas, muy amable. Listos, entonces ahora paso yo a presentar brevemente también los proyectos que propone el profesor Jairo Escobar y finalmente los míos. Bueno, entonces voy a compartir la presentación que está acá. Listos, bueno, entonces para el profesor Escobar, ¿ya están viendo? Sí, señor. Gracias, listos. Entonces hay como 3 áreas en las que le gustaría proponer proyectos. Él trabaja con el tema de arqueometalurgia, entonces llama a esa línea como de materiales antiguos, materiales para hoy y para mañana. Entonces veamos de qué se trata. Entonces la parte de arqueometalurgia pues es una línea que el profesor Escobar lleva realizando hace mucho tiempo, donde digamos es lo contrario de lo que tradicionalmente se trabaja en la concepción de un nuevo producto, de una pieza, que es hacer pues una concepción ingenieril con un ejercicio de diseño formal, pero aquí se trata de hacer reingeniería, es decir, a partir de tener las piezas precolombinas, poder evaluarlas para poder simular, digamos, después procesos semejantes a los que emplearon nuestros aborígenes para obtener las piezas eh, replicadas, llamémoslas así. Eso, pues, podría decirse, puede ser un gusto poder hacer eso, pues es una maravilla, pero digamos que parte de lo que se hace en estos escenarios es evaluar eh, lo que se hizo desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de los métodos de manufactura, desde el punto de vista de los materiales que sirvieron para poder elaborar la manufactura. Y para eso, pues obviamente toca acudir a todas las técnicas de análisis en las distintas escalas con las que contamos en la universidad y en el departamento. Entonces, pues aquí hay como muchísimas de los trabajos que ya se han realizado por parte de estudiantes en el pasado, con algunas de los productos o de las piezas que muy generosamente algunos de los museos acá en Colombia, el Museo del Oro, y en el Ecuador, han brindado para poder hacer este tipo de ejercicios. Entonces, como pueden ver, pues son muy diversas las posibilidades que se pueden llegar a explorar, pero fundamentalmente, entonces, hoy en día se quiere promocionar un poco más los temas de fundición por cera perdida, el martillado, la metalurgia de polvos, la aleación mecánica, la fusión, manejar superficies con plateado por oxidación, dorado por oxidación, ¿listos? Y las uniones metalúrgicas son como nichos donde se tiene oportunidad en este instante de poder trabajar. Bueno, el profesor Escobar ha hecho trabajos en intercambio con algunas de estas instituciones que están aquí involucradas y está dispuesto a recibirlos a ustedes para cualquier proyecto en esa línea. Cuando habla de los materiales de hoy, tal vez Rodrigo estaba haciendo también una presentación de un análisis de falla, entonces exactamente, frecuentemente se tienen acá casos o situaciones donde hay productos o materiales que por alguna razón han fallado y se necesita hacer la labor forense, digamos, acerca de el porqué de la falla. Entonces, pues ahí se pueden utilizar técnicas, digamos, convencionales, experimentales, con prácticas muy metodológicas como lo que se hace,
pero digamos que queremos o se quiere específicamente trabajar con el tema de rayos X, es decir, protocolos para el desarrollo de técnicas no destructivas en la evaluación de las fallas. ¿Listos? Entonces, esa es una primera. El Machine Learning, eso es ya el cómo hacer, digamos, recopilación de información, de cantidad de datos, ¿sí? Para poder hacer unas categorizaciones de tal manera que cuando se reciba ya una falla, un producto fallado, se tenga una metodología estándar de poder hacer un paseo e inclusive de tener unas memorias de casos semejantes para no partir de cero y poder entonces tener allí también cómo recabar y poder emplear y enriquecer continuamente esa herramienta para poderla aplicar en nuevos casos de falla. Bueno, y ya casos específicos como lo que estaba mencionando el profesor Marín hace un momento. ¿Listos? En este momento hay gente trabajando en esa línea, por ejemplo, Nicolás Job trabaja en esas materias si quieren tener algún referente. Finalmente, el tema de materiales para mañana. Entonces, el profesor Escobar con la profesora Jenny, se me escapa el apellido de Jenny en física, tienen un buen equipo de trabajo para la síntesis. La profesora Jenny trabaja fuertemente en la parte de la síntesis del grafeno, de tal manera que Jairo participa ya en hacer el compuesto de matriz cerámica reforzado con grafeno, con algunas aplicaciones pues, para las que este material tan interesante e importante puede venir y aportar. Entonces, digamos que aquí hay algunas de las características que tiene el grafeno que son tan relevantes, pero digamos que lo más importante es pensar en la aplicación, en poder tener espumas cerámicas con este tipo de compuestos, y las espumas cerámicas pues pueden tener muchísimas aplicaciones, desde el tema de la filtración en el mundo metalúrgico, la catálisis de los gases de emisiones de los sistemas de transporte que contaminan tan fuertemente. ¿Listos? El tema de sensores para detectar gases, también pueden tener, digamos, ese tipo de aplicaciones. Entonces, también el tema de las celdas de combustible, aquí estamos, es como otro nicho donde podría haber oportunidad en el caso de estos compuestos. En este momento, Juan Sebastián Futcott es un estudiante en maestría que está trabajando en este tipo de tecnologías y en este tipo de compuestos. ¿Listos? Y diría yo que puede ser, digamos, el enlace con el que podría entenderse una posible continuidad de estas líneas de investigación. Por ahora, lo que está más afinado desde el punto de vista de su trabajo es el tema ya de la reproducibilidad de los sistemas de síntesis y de una buena caracterización para algunas de estas aplicaciones. Luego lo que viene es pensar en cómo digamos, detallar alguna de las aplicaciones o incluso el escalado ya industrial, que una cosa es cómo funcionan las cosas en el laboratorio y otra cosa es cómo ya se puede llevar esto a un nivel de producción y de elaboración de materiales compuestos en mayor escala. Entonces, esos son como los nichos que tiene o que presenta o nos ha presentado el profesor Jairo Escobar. Y bueno, entonces no sé si hay algún interés o alguna pregunta relacionada con ese caso particular. ¿Algo se dice en el chat, Carito? No, señor, no hay ninguna pregunta. Bueno, estos chinos o están perplejos o se las saben todas. Vamos a ver qué pasa. Listo. Sí, por último voy yo. Entonces vamos con el tema de los polímeros. Entonces, esa es, digamos, la línea en la que más me desempeño. Y entonces, pues, digamos que me gusta presentarlo como con unas líneas de investigación como aplicadas donde hay distintas escalas o posibilidades de trabajo. Y lo que está señalado, de alguna forma, es en lo que estamos más activos hoy en día.
Entonces estamos más activos en el tema de empaques y envases, en el tema de los biopolímeros y el desarrollo sostenible. Eso diría yo que es como lo que más nos llama la atención en este momento. Lo importante acá es que, como les decía, el grupo trabaja con vocación de aplicación y desde hace muchísimos años ha desarrollado proyectos que han terminado en escenarios empresariales. Entonces, el mensaje para ustedes es, hoy en día, con ustedes, siendo profesionales que tienen ganas, listos, que tienen calidad, que se han movido por formarse de una manera consistente, creo que el proyecto de grado también debe ser un ejercicio como que ojalá les pueda ayudar a tomar un indicador de por dónde tomar, ojalá en un escenario también con algún nivel de autonomía, que si no lo tienen inmediatamente lo puedan adquirir, pero ojalá terminen en escenarios de esta naturaleza. Y lo que estamos diciendo es ejercicios que arrancan en la universidad con proyectos como los que ustedes están manejando, han podido llegar a buen término en este tipo de cosas. Bioplast, las sillas de Transmilenio, eso ya tiene décadas de haberse hecho. Woodpecker es otra donde tenemos PVC reforzado con cisco de café. Recientemente, y ustedes han estado escuchando hablar de Covioplast, en días pasados nos hicieron publicidad ahí en la universidad, y OxyLife es un sueño. Estos son nanocápsulas cargadas con agentes oxidantes para poder capturar oxígeno en estructuras de empaque. Y ahora les voy a mostrar esto. Entonces, algunas de las líneas que se quieren trabajar. Entonces, el tema de empaques activos es una primera línea importante para ayudar pues, a complementar las estructuras de empaque, ayudar a reducir los problemas que hay de pérdidas de alimentos. Y lo llamamos activos es porque es eso. Nosotros estamos en el escenario donde nanocargamos algunas resinas o polímeros más bien para empaques, de tal manera que ese compuesto cumpla esa función de poder absorber oxígeno para poder extender la vida en estante de algunos productos alimenticios. Y el gran reto ha sido poder proteger el agente activo o los agentes activos que nosotros incorporamos para chupar el oxígeno. Entonces, ¿por qué? Pues porque las temperaturas de degradación de esos agentes activos están por debajo de las temperaturas de procesamiento típicas de algunos de los polímeros que ustedes conocen. Eso ya se ha hecho y tenemos 3 patentes en esta línea, ya tenemos trabajos de escalado industrial. Hay un estudiante de ingeniería química en su tesis que está trabajando y ha hecho el escalado industrial para reproducir y hacer esto que ustedes ven acá. Estas son las nanocápsulas, ¿ya?, de sílice, en este caso, donde internamente tenemos un aceite de linaza, es el que empleamos nosotros, y pues se han recorrido ya los pasos para poder realizar esto de forma sistemática, de manera que controlamos muchísimas de sus variables. Las variables que hay que controlar aquí no solamente tienen que ver con el tamaño, sino la porosidad que tienen estas nanocápsulas y su capacidad como problema de superficie de absorción del oxígeno que ustedes tengan en el medio. Aquí ya ven ustedes imágenes de los compuestos que elaboramos con este tipo de nanocargas, en este caso polipropileno. Listo, aquí ven ustedes el huevito y el espacio donde está la cavidad. Y ya se han hecho, digamos, mediciones también y caracterizaciones interesantes en estas materias, pero hay muchísimo por hacer, digamos, terminando de conocer muy bien el efecto de estas nanocargas en algunas de las matrices más importantes del sector de los empaques. Entonces, el tema de las mezclas con algunas resinas o algunos polímeros y saber cómo rinden, cómo funcionan, pero sobre todo también poder entrar en el tema del diseño. Daniel Rosso es un estudiante que está haciendo su maestría y ha hecho ya todos los procesos de simulación en distintas escalas de los procesos
difusionales y reactivos que se suscitan en este tipo de compuestos para absorber el oxígeno. Es decir, ustedes se pueden imaginar un material que para que el oxígeno sea capturado, ¿listos? Tiene que pasar primero por la matriz de polipropileno para luego pasar por la cáscara de la sílice para finalmente llegar a alcanzar el aceite que está aquí encapsulado. Esos procesos de simulación ya se están manejando y lo que necesitamos es terminar de ajustarla contra algo, ¿no? Es decir, cuando ustedes empacan, hay una competencia entre el alimento, ¿listos? Para chupar oxígeno, para comerse el oxígeno, o el empaque. Entonces, esa competencia nos hace falta evaluarla y validarla para algunas aplicaciones, por ejemplo, en la leche. Si tenemos ese tipo de resultados, ya vamos a poder generar la spin-off soñada, especialmente para solucionar un primer problema, y es el de una industria muy afamada del sector de lácteos, que está deseoso ya de llevarse esta tecnología. Entonces necesitamos trabajo en ese sentido para poder tener desarrolladas nuestras herramientas de diseño, pero también para poder conocer mucho mejor y poder tener los parámetros constitutivos o las ecuaciones constitutivas para poder hacer las simulaciones, especialmente cuando trabajamos con las mezclas con algunos polímeros base diferentes. Entonces ahí hay un tema muy lindo de trabajo. Luego viene el tema de los empaques biodegradables compostables base de almidón, que eso es, digamos, lo que es la empresa Ecobioplas hoy en día. Pero entonces aquí lo que necesitamos o lo que queremos, ya esto es, digamos, un producto, una línea de producto, donde tenemos un material que controlamos y le va muy bien, que se solubiliza muy rápidamente en el agua, que tiene propiedades mecánicas, que se puede sellar, que se imprime. Bueno, hay toda una historia. Pero entonces estamos necesitando hacer varias cosas que son también muy importantes, que son las siguientes: poder, digamos, conocer distintas fuentes de almidón. Pero, ¿por qué? Pues porque las distintas variedades de almidón que hay en el mundo, pues no sirven todas para poderse plastificar y transformar como ustedes la ven, sino solamente algunas. Y necesitamos reconocer bien las variedades que nosotros tenemos de yuca, de las cantidades que ustedes se puedan imaginar que hay, ¿listos? Poder finalmente identificar alguna con la cual podamos hacer un proceso de estandarización de materia prima, porque por ahora nosotros utilizamos como materia prima almidones industriales comerciales, pero muchos de estos son importados. Nosotros somos importadores de almidón desde Tailandia, Paraguay, ¿sí? No usamos nuestros propios almidones como debe ser. Entonces ahí hay una oportunidad muy buena para poder ayudar a la gente del agro para que se puedan alinear y poder generar, digamos, una proveeduría de materia prima estandarizada para este tipo de procesos y poderle dar también más valor agregado a ese producto. La papa también es otra fuente. Entonces, igual, almidones de yuca o papa, nos interesa reconocerlos también como fuentes. En la papa hay, por ejemplo, una oportunidad muy bonita en los rechazos de la papa. La papa muchas veces es rechazada por cosas secundarias, por el tamaño que se sale de los estándares. Sí, por ejemplo, todos los de las papas fritas y los snacks, esta gente rechaza por el tamaño. Otras veces porque pues en el asadón y en la cosecha, ¡pum!, se le dio un golpe y se hirió la papa. Pero todo eso es materia prima que es potencialmente útil y que se puede aprovechar también. Entonces, para que no todo sean pérdidas para la gente que trabaja en el agro. Bien. Luego ya entrando un poquito más, entonces, otros retos que estamos queriendo abarcar o atacar son las de las espumas de biopolímeros, ¿ok? Esa parte es esencial. Esa parte es importante porque pues podemos tener soluciones para empaques flexibles, pero queremos tener soluciones también para el reemplazo del poliestireno, que es tan problemático. Entonces, esa es una posibilidad. Finalmente, todo lo que atañe a la biodegradación y compostabilidad de los materiales que se desarrollen en cualquiera de estas líneas es también muy importante. Entonces, lo primero, como diría Rodrigo hace un momento, tenemos unos equipos, unos equipos para poder desarrollar los procesos de biodegradación aeróbica.
por descuidos en el laboratorio, se ha echado a perder, digamos, la parte de control. Entonces toca agarrar todo eso, botarlo y volver a montar toda una estructura para control, toma de datos y medición. Lo que se mide en los procesos de biodegradación es CO2 y ese es, digamos, el arte que pudiéramos querer desarrollar en este inmediato futuro para efectos de poder hacer buenas mediciones de biodegradación aeróbica. ¿Ok? También adelantar procesos de medición de biodegradación en ambientes marinos es importante. Ni se diga, necesitamos terminar esas discusiones. Si cae al agua, ¿qué pasa, no? Entonces, hay algunos protocolos que ya podemos seguir, algunas normas, y ahí podemos también trabajar. Bueno, entonces, los temas de economía circular también son muy importantes. ¿Listo? Parte de la economía circular es con los biodegradables, compostables, pero también con los materiales tradicionales. El tema de reciclaje es muy importante. Entonces, hoy en día hay legislación que se está desarrollando donde obligan a las empresas a que ya dentro de sus productos empiecen a incorporar material reciclado. Entonces, queremos hacer evaluaciones de esas incorporaciones, ¿listos? Que la ley exige, entonces, sobre aplicaciones tradicionales nuestras, polietileno de baja densidad. Pero claro, hay que reconocer la naturaleza del material, el reciclaje, de dónde viene, la calidad del mismo y ver los efectos que pueden tener para la elaboración de algunos productos. En el caso del PET, por ejemplo, se ha llegado al desarrollo de tecnologías donde el mismo PET reciclado mecánicamente se puede volver a incorporar para volver a hacer botellas. Eso es, digamos, tiene bastantes cositas bien bonitas de ingeniería en términos de la separación, la limpieza, la recuperación de los pesos moleculares del material, en fin. Entonces ahí hay una cantidad de trabajo impresionante. Hay un último punto que quiero tratar, o unos últimos, que es el reciclaje de espumas rígidas de refrigeradores. Hoy en día a las empresas de este sector les obligan por ley ya a que tienen que recuperar las neveras viejas y poder sacar el poliuretano de allí y poderlo aplicar también. Pero lo que importa en ese caso es el control de los gases que salen de las estructuras de poliuretano, porque los gases viejos, acuérdense, eran los que dañaban la capa de ozono, los freones. Los refrigeradores viejos tienen ese tipo de gases. Entonces es muy importante poder recuperar inteligentemente ese tipo de electrodomésticos viejos y poder tener entonces un control de las emisiones, para dónde van esas emisiones, controlarlas, y poderle dar también un destino al residuo sólido de poliuretano. Bueno, muy bien. Yo diría que ahí tenemos ya un buen abanico de posibilidades y voy a cerrar ahí para poderle dar paso, digamos, a alguna pregunta o alguna inquietud que pueda tener algunos de ustedes para efectos de su tesis, del desarrollo de su trabajo. Ok, para efectos prácticos, y yo no había extendido la presentación, qué pena. Aquí está mi correo, por si acaso quieren ustedes comunicarse. Pero entonces quisiera escuchar alguna voz de ustedes. Por ejemplo, a Miguel Beltrán yo no tengo el gusto de conocerlo. Chino Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Creo que yo ya había visto con usted de ingeniería de materiales. No, ahora sí. Lo que pasa es que con la cachucha no le reconocía. Ok, listos. ¿Tienes alguna pregunta? No, pues me interesa mucho pues, la mayoría de temas. En mi caso específico, pues yo sí quisiera ver como pues, alguna asesoría. Yo realizo doble programa con diseño. Pues quisiera, pues, de pronto si me pudieran dar alguna asesoría en cuanto al doble programa, pues cómo podría articular el doble programa en este caso para el proyecto de grado. Sería buenísimo porque puedes hacer los dos proyectos como con coherencia para efectos de poder sacar las dos carreras como debe ser, con algo que te pueda permitir también lo que señalábamos, visualizar un poco a futuro. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, listos. Pues bienvenido cuando quieras hablar con cualquiera de nosotros, claro. David, ¿cómo está? Gracias.
David Tarquino. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, ¿tienes alguna pregunta o algún interrogante? Pues, digamos, la mayoría de temas son muy interesantes y muy aplicables a la industria, pues, digamos, eh, y no sé, a mí me llama, digamos, mucho la atención como, digamos, lo que decía el profesor Medina de también enfocar, digamos, su proyecto de grado hacia tu carrera profesional y, digamos, posibles emprendimientos en el futuro. Pero entonces, pues también me surge la duda y la curiosidad, eh, pues en especial con este éxito pues reciente de la empresa del almidón. Mientras no Es, paguemos las deudas en los bancos, eso no es un éxito. sí, digamos, no sé si hay como, o si ya han tenido como la oportunidad como de, no sé cómo explicarlo, como de probar, digamos, de que alguien les compre esas bolsas, digamos, o esos productos para usarlos, no sé, en un ambiente, en una cadena real Ah, y sí, como, sí, sí, digamos que sí, claro que sí. Ya eso es un escenario comercial, ya hay compañías que lo han empleado. Incluso en la cuarentena hubo unas aplicaciones donde los pacientes que están siendo entubados tienen que ser protegidos con un iglú y al final se pone una película para proteger. Todas esas películas que se están empleando son en nuestros materiales. Luego, la cuarentena de alguna manera nos ha generado oportunidades también ahí. Pero sí es muy importante eso que señalas, tratar de pensar en los proyectos donde ojalá ustedes pudieran irse orientando y posicionando. Bueno, muy bien. Ahora una mujer, Juanita, ¿cómo estás? Hola a todos, hola profe, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿tienes alguna pregunta para alguno de los profesores? Sí, yo tengo una pregunta para el profesor Rodrigo y es que no me quedó muy claro como, o sea, de qué trata el proyecto de impresora 3D de metal. O sea, es como diseñarlo para No, ver si se puede hacer una en la universidad o... no, ni siquiera llegar al diseño, eso es demasiado todavía. Ese es un estudio de factibilidad, ¿qué tan difícil sería para nosotros diseñar y construir una máquina de esas? Sobre todo construir, diseñar, yo creo que eso no es trivial, pero, no, pero si pudiéramos, ¿qué necesitaríamos para diseñarla y construirla? Factibilidad, básicamente es factibilidad. Estudiar la dificultad en las condiciones de Colombia, ¿no? O sea, hacerla aquí en Bogotá, básicamente es eso. Digamos, ¿por qué menciono eso? Porque, aquí esa máquina requiere cierto nivel de precisión muy considerable. Entonces, si la damos, por ejemplo, ¿quién va a fabricar las piezas con esa precisión? Una cosa es decir eso aquí en Bogotá, otra cosa es decirla en, no sé, en otro país, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué solución hay o no hay solución? Entonces, mejor no nos metamos en eso. Eh, Cosas de ese estilo, factibilidad, digamos, qué hay a favor y qué hay en contra de hacer eso, y cuánto costaría potencialmente hacer una, y cuánto nos demoraríamos, y todo, más o menos me entiende, eso es. Sí, ya me queda más claro. Entonces Ujú. no es tanto el diseño, sino tal vez estudiar y tener algunas conclusiones al final del proyecto. No, el diseño es demasiado pesado todavía, Ajá. Ok, listo, sí, profe, gracias. con gusto. Gracias, Juan. Muy bien. Sebastián Ceballos, buenas. No lo vemos. Aló, profe, qué ¿Cómo pena, es? es que pues yo estoy haciendo la práctica profesional en este momento y estoy saliendo del trabajo, por eso no Ah, puedo, no me pueden ver, tranquilo. pero o sea, si quiero yo pongo la... No se preocupe por la cámara, solamente por saber si tienes alguna pregunta. Mm. Qué pena, profe, espérame un segundo, es que no lo escucho bien. Ya No, voy. tranquilo, no te preocupes. Queríamos Ahora saber sí, si tenías alguna pregunta. ah, bueno, no, profe, no, pues la verdad, todo me pareció muy interesante. Eh, También me gustó mucho el tema de la impresión de metales, pero todavía tengo, pues como mirando mis opciones, porque todavía no sé muy bien en qué área hacer mi proyecto de grado. Pero por Ok, eso, pues me gustan mucho estas charlas para poder como ver cada una de las opciones. bueno, listos. Ahí me tiene que decir acerca de la calidad de esas sillas, ¿no? Si son dormilonas o qué.
Santiago Flores, ¿cómo estamos? Buen día, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, preguntas para algunos de los profesores. No, profe, pues a mí aún me falta artículo para llegar a proyecto de grado, pero pues me pareció curioso asistir a esta charlita de materiales y manufactura, la verdad. Es decir, que usted está colado. Sí. Sí, no, esas son las mejores fiestas, cuando uno está colado. Muy bien, me parece importante, está bien, eso es actitud y eso es querer orientarse desde temprano. Así que Sí, bienvenido profe, siempre a pues este yo tipo de tenía fiestas. una duda, o sea, quería saber si cómo uno puede ingresar al grupo de materiales y manufactura, al grupo de participación ese. Te conectas con alguno de los profesores y haces el balance de relación de tu tiempo disponible, que generalmente eso es lo más difícil, para comprometerte con alguna de las líneas que se trabajen y siempre habrá manera de poder buscar un espacio o alguna parte de los trabajos donde puedas encajar. Así que Listo, vale. bienvenido cuando quieras. Vale, gracias, profe. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando. No sé si hay alguno más que tenga preguntas. Juan Sí, Pablo, ¿usted? profe, Sí, a a mí ver. me surgió otra duda. Dale, Juanita. Es que no entendería muy bien el proceso, digamos, para realizar un proyecto de grado como con ustedes. Es como hablar con el profesor Exactamente. acerca. Sí. Entonces, mira, eso es para todos. De todo el abanico de posibilidades de proyectos que ustedes han observado, si hay alguno que le llame la atención, puede empezar por tomar contacto con el profesor correspondiente, de tal manera que ahí ya pueden afinar y se pueden poner de acuerdo para entender el problema, por ejemplo, con más precisión, o también inclusive para llegar a definir posibles alcances y objetivos de posibles proyectos. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. Yo tengo una ¿Listos? pregunta, qué pena. Sí, claro que sí, adelante. Una vez en la parte que se exponía ahorita, ¿por qué se sesga la manufactura de bolsas de polietileno de alta densidad de baja densidad a 14% reciclado? Digamos que son términos que en ley se han estado discutiendo, digamos, en proyectos de ley, se han estado discutiendo para efectos de los niveles de recuperación que se quiere y de reciclaje que se quiere que tengan los materiales, especialmente los que se aplican en empaques de un solo uso, que son los que generan tanto cuestionamiento. Entonces, ahí es, digamos, como salió, no sé de dónde hayan podido sacar ese número, pero es una de las referencias que existe para efectos de generar la discusión. Ya, y otra para el profesor Rodrigo. ¿Cuál sería el objetivo para qué se usa el comparador óptico? Y ese sería diseñarlo, ¿no? O sea, diseñarlo y hacerlo. Construirlo. Es muy, sí, el comparador óptico, y como tal vez lo dije muy rápido, es si usted tiene una pieza que usted no la diseñó, digamos que usted tiene una pieza de una máquina que pues usted no la diseñó y la pieza se le dañó, y usted quiere construir un repostico de la pieza o la quiere reparar, o usted quiere hacer control dimensional de una pieza bueno, inclusive una que usted mismo fabricó, que alguien más fabricó, pero y no tiene el plano, por ejemplo. Bueno, pues si tuviera el plano, de todos modos, también tiene que hacer control dimensional. Es que le permite medir muy rápido, ¿sí me entiende? Porque usted tiene todo el perfil de la pieza, la máquina proyecta el perfil completo como una especie de sombra, sí, pongámoslo así, se ve el perfil perfecto y de una manera muy ágil y muy exacta puede medir cosas que medirlas con un instrumento puede ser difícil por la geometría de la pieza. Por ejemplo, ángulos, a veces medir ángulos es difícil con un instrumento, ¿sí me entiende? En cambio, con eso ¿cómo se llama? Es un método óptico que permite medir ángulos y eso lo mide muy exactamente. Si el aparato está bien construido, el proyector, eso produce una precisión, pero muy alta. Es que pues la luz tiene una longitud de onda muy chiquita. ¿Sí me entiende? Ahí para complementar, Rodrigo, por ejemplo, la tensión superficial en líquidos, se puede hace así. llegar el ángulo de contacto Claro. de la gota de líquido sobre una No había superficie. pensado en eso, sí. Ahí pueden ustedes generar un No perfil había y pensado en poder eso. hacer esa medición de ese ángulo y poder Claro, tener. ese ángulo, ¿cómo más lo mide usted? Y si no es ópticamente.
le va a meter un instrumento, la revienta la burbuja o lo que sea. No, hay otros métodos para medir tensión superficial, pero ese es uno. Bueno, ese es exacto, hay muchas cosas que se pueden aplicar ahí. Y esos tornillos ortopédicos tienen una rosca muy caprichosa, no es una por rosca de las que ustedes conocen, digamos así, Acme o sí, o Wilcor, o sí. Tiene un poco de curvas y radios. Es un camello encontrar la forma de medir eso porque son muy pequeños. En un medidor de esos lo sacamos dibujadito. Pero rapidito lo minutos. Y la máquina genera, pues resuelve un imbalance que hay en el laboratorio de manufactura en este momento, que es que la universidad ha hecho una inversión muy alta, bastante alta en máquinas de herramientas, ¿no? Entonces está el centro mecanizado, creo que hay 2 tornos de control numérico, es decir, hay hay cierto conjunto ya apreciable de equipos, máquinas, herramientas, que son capaces de producir una precisión bastante alta. Pero así como están las cosas en este momento, no es manera de comprobar toda esa precisión que esas máquinas dan, con lo que hay en el laboratorio, ¿sí me entiende? Yo no estoy diciendo que con esa máquina se resuelve todo, con el comparador, pero contribuye. Y ¿sí me entiende? Eso es todo. Ese es el asunto. Contribuiría a que ese imbalance o esa deficiencia se resolviera, que pues es muy importante hacerlo. Eso es básicamente. Bien. Bueno, entonces, listos. Ya han visto las alternativas de proyectos. Como les dije también, probablemente ustedes mismos puedan también tener proponer. iniciativas propias Obvio. y ya reconozcan las especialidades de los distintos profesores para efectos también de proponer. Bueno, entonces puede ir en las 2 vías. Así que bienvenidos cuando quieran y nada, pues ojalá el proyecto de grado sea algo verdaderamente autosatisfactorio para efectos de también iniciar como debe ser su carrera profesional. Muy bien. Entonces, sin más, Carito, quedamos en sus manos. Muchísimas gracias. Muy amables y una feliz tarde para todos. A ustedes, profesores, y a los estudiantes también, muchas gracias por acompañarnos. Nuestra próxima charla hasta el 30 de abril. Feliz fin de semana. Feliz cuarentena. Sí.